capítulo 18, versículo 3, donde habla a Dios a través de la vida de este hombre, ¿verdad? Y en cierto momento Dios les había dicho, ¿verdad?, que tomaran posesión de las tierras, pero había, como todo, había un grupo, ¿verdad? Había un grupo del pueblo de Israel que pues se había conformado, se había olvidado de la palabra del Señor, se había olvidado de la ordenanza de parte de Dios. Recordemos que Dios les había dicho que cada vez que Él los mandara, ellos tenían que ir y poseer la tierra, pero a algunos de ellos se les había olvidado, hermanos, como a nosotros nos suele pasar, que se nos olvida. Y entonces Dios, a través de la vida de Josué, les habla, ¿verdad? Y les dice en el versículo 3, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Fíjese, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Hermanos, la negligencia es algo que nos caracteriza, ser negligentes. Una persona negligente es aquella a la que no le toma importancia, a la que no le toma respeto, porque incluso se necesita respetar las cosas de Dios, se necesita ser activos en las cosas de Dios, ¿verdad? Estos hombres se habían conformado, sí, bueno, ya nos dieron este pedacito, pues aquí nos quedamos, así. Mire, hermano, el Señor me permitió ir a conocer una iglesia, bueno, ya la conocía, pero a otros hermanos, ¿verdad? Y de verdad que en mi cuestionamiento, en mi oración, siempre digo al Señor, ¿qué necesitamos, Dios, para obedecer a tu palabra? ¿Qué necesitamos, Dios, para exaltar tu nombre? Hay tantas cosas que nos hacen falta, hermanos, y una de ellas es el Espíritu Santo, el poder, la llenura del Espíritu Santo. Hace 15 días atrás yo les estaba hablando del poder del Espíritu Santo y Dios ministraba mi vida a través de esta palabra, que hemos sido negligentes. Es aquel que no le importa, es aquel que se conforma. La palabra negligente es aquel, hermano, que se conforma con lo que tiene, que no va y busca más. Sí, ya lo hice. Sí, ya vi la Biblia. Sí, ya leí ya dije mi texto. Sí, ya fue domingo y ya fui en la mañana. Y somos negligentes, y no es porque yo le quiera decir, sino porque el Señor está diciendo, ¿hasta cuándo? Hay cosas, hermano, que yo quisiera decirles, pero dice el apóstol Pablo que muchas de las veces no llegamos al nivel que deberíamos de llegar. Estamos en un nivel donde queremos tener, que nos den siempre leche. Hace 15 días el Señor ministraba mi vida, hermanos. Hay cosas que no me puedo explicar, pero sé que Dios me las va a ir revelando, ¿verdad? Pero de verdad que yo le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? Hermano, y a las pocas horas el Señor me revelaba por nombre y me revelaba la situación por nombre, hermano. Me estaba dando el nombre de cada uno a los cuales Dios les habló y quisieron endurecerse. El nombre, hermano. No estoy aquí nada más, y usted no está aquí sentado nada más porque es un domingo más, un domingo menos. No, hermano. Dios quiere que dejemos esa negligencia. Yo no sé si usted se recuerda qué es lo que les prediqué hace 15 días, qué es lo que les enseñé hace 15 días. Pero así como el Señor nos habla, hermanos, así pasamos por alto la palabra del Señor. Hubo palabra específica hace 15 días y el Señor dio los nombres específicos de quienes eran, hermano. Me sorprendió bastante.
porque me confirmó después de eso. Y a usted le entra, yo no sé si ni siquiera le entra, hermano, la palabra. Somos negligentes, dice la palabra del Señor. Dice esa porción, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Que no toman atención a la palabra del Señor, que se nos ha hecho fácil. No es que seamos mejores, hermano. Pero pude ver que hay congregaciones de 150, 100 lugares llenos, donde desde un púlpito no les están enseñando lo correcto. No les están enseñando una palabra que les confronte, una palabra que los haga cambiar. Pero sabe una cosa, yo meditaba todo eso en mi corazón y decía, ¿sabe? Esas personas que no están recibiendo un buen alimento se desviven por servir a Dios. Usted no sabe, para ellos el barrer, para ellos el estar en la cocina, para ellos, hermano, el decir, me tocó llevar el alimento, para ellos el hacer las cosas para Dios es un privilegio. Veía el grupo de alabanza, saxofonistas, guitarristas, bajistas. ¿Y cuántos? Les aseguro que a muchos no les importa que aquí no haya bajista, que aquí no tengamos quien ocupe el lugar, si no está el hermano que toque la batería, que alguien más lo ocupe. No nos importa, porque nos hemos hecho negligentes. ¿Cuántas de las veces usted ha orado, Señor, mira, que alguien ocupe el lugar de la batería? Señor, que alguien ocupe el lugar de la guitarra. Señor, que alguien ocupe el lugar de las trompetas, del saxofón, de otro instrumento más, que alguien lo ocupe. Veía en la vida de ellos y decía, vamos a ir a ensayar. El ensayo para ellos, hermano, es desprenderse de su vida, desprenderse de su corazón. Y cuando yo miraba y observaba cómo hacían las cosas para Dios, yo decía, Señor, ¿qué nos falta? Usted llega a la hora que se le da la gana. Y se lo voy a volver a repetir las 1000 veces que sean necesarias. No amamos a Dios. Y Dios en su infinita misericordia nos permite tener una palabra, hermanos, que nos edifique. El Señor nos permite, hermanos, tener un mensaje de parte de Dios. Hombres que desde el púlpito se agarran a decir maldiciones desde este lugar y maldicen al pueblo, y el pueblo dice amén. Y usted que tiene la palabra de Dios, la desecha, la tira. Hoy puede estar aquí sentada y mañana ya no está. Hoy puede estar alabando a Dios, mañana puede estar cantando una música del mundo. Esa es la palabra, hermano. Y mientras yo veía eso, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que se haga todo esto? Ellos en su falta de conocimiento, hermano, yo siempre les he dicho esto. Usted y yo vamos a presentarnos un día delante de Dios. Y si a usted le tocó un pastor o un maestro en la escuela dominical o en la enseñanza que le enseñaba bien, usted le va a dar cuentas a Dios por cada palabra que echó a la basura. Pero también, hermanos, les he dicho que si en algún momento por causa de alguien que está enseñando y está enseñando mal, Dios también le va a pedir cuentas a usted, porque usted no es ignorante. Y si usted es ignorante es porque quiere seguir ignorante. La palabra de Dios la tenemos en nuestras manos. Está ahí para que la abramos. Está ahí para que
nos deleitemos, hermano. No espere cada domingo venir y escuchar una palabra. Ábrala. Pero ¿cómo la vamos a abrir si no hay un hambre, no hay una necesidad? Anhelamos ser como el mundo, hermanos. Dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a conformar con tu vida, con esa vida que llevas? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Dios no va a bajar para que lo veas visiblemente. Él envía a sus siervos a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Pero nosotros, no sé. Mientras estuve fuera estas 2 semanas, el Señor ministraba mi vida, hermanos, a través de cómo pedimos. Y me cuento. Hablaba con varios hermanos de las iglesias. Y a veces pedimos y pedimos mal. Escuchaba cómo ellos han pedido y cómo han pedido sabiamente. Por eso el texto que les dije que nos aprendiéramos en el Salmo 90:12, que dice: enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y pedimos, Dios, dame ese hombre, Dios, dame esa mujer, Dios, dame ese trabajo, Dios, dame esto. Señor, es que yo me quiero casar con fulano, es que, Señor, yo quiero tener este trabajo. Hermano, y ese trabajo que estamos pidiendo es para no venir a la iglesia y cansarnos y no venir, porque el trabajo nos va a sacar de las cosas de Dios. Y estamos aferrados: y dame ese hombre y dame esa mujer, y mira, Dios, hasta te lo estoy pidiendo. Ese hombre, esa mujer, lo que van a hacer es sacarte del camino de Dios. Nuestra negligencia, hermano. Ve, ¿qué queremos? De verdad que yo decía: Señor, hermano, Dios en su infinita misericordia nos ha traído palabra que confronte nuestra vida, palabra que nos haga cambiar, palabra que nos haga reflexionar, palabra que nos haga ver que el pecado es pecado, que la suciedad y la maldad, dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. No entraremos al reino de Dios, hermano, por nuestra negligencia. ¿Sabe? Me sorprendía porque en la semana hicieron un cambio en la iglesia, en una de las iglesias que visité. Hacían un cambio. Todos ahí trabajan, no sé si usted sepa, pero en Estados Unidos es diferente. Aquí, hermano, la mayoría de las personas, y me consta que la mayoría de las personas llega a 8 de la noche, 6 de la tarde, de 4 de la mañana a 8 de la noche, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, se la pasan todo el día trabajando, y de repente en la iglesia hacen un cambio, porque ahora van a cambiar el día de predicación, y ahora van a cambiar el ensayo, y ahora van a cambiar esto, y en ningún momento oí ninguna réplica, ni oye esto. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Dijeron: pues así como nos cambiaron, así vamos a ir a decirle a nuestro jefe que a tales horas vamos a salir. Él es el que se tiene que acomodar a nosotros, porque nosotros queremos servir a Dios. Y cuando yo oía y veía todo eso, yo decía: Señor, si aquí llegamos a cambiar eso, lo primero que usted hace es quejarse. Lo primero que usted dice: pues es que como a ellos se les hace fácil. Y cuando yo oí y miré eso, dije: hermano, y le vuelvo a repetir y se lo vuelvo a decir, hermano, Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, porque a pesar del mensaje que están recibiendo, en su alma y en su corazón tienen sed de servir a Dios.
Pero les hace falta, hermano, que el Espíritu Santo les hable. ¿Por qué? Porque ellos tienen el anhelo. Usted recibe palabra de Dios. Usted recibe palabra sana de parte de Dios. Porque lo sé, porque lo vivo, porque he experimentado que la palabra de Dios que ha traído el Señor en todos estos 14 años, 13 años, hermano, ha sido palabra que nos confronta a dejar el pecado. Pero nosotros hemos hecho de oídos sordos. Nosotros nos endurecemos. Nosotros no queremos. Nosotros no estamos dispuestos. Recordaba las veces que vendíamos. Iglesias también venden. Las iglesias que le digo que el Señor me permitió conocer, ver, hermano, se desviven por comprar. ¿Sabe lo que usted hacía? Vendíamos y lo primero que usted hacía era agarrar sus pies, seguirse y enojarse. Eso era lo que hacíamos. Por eso usted se da cuenta, ya no vendimos. Porque no hay un apoyo. Le pedíamos algo y usted se enojaba. Esa es la parte, hermano, porque nos hemos hecho negligentes, porque las cosas de Dios nos pesan. Y yo le pedí al Señor y le decía, ¿cómo es posible que a ellos no les pese? Es un privilegio para ellos. Decirle, ten, aquí están los utensilios del baño, hoy te toca. Hermanos, se sienten los más afortunados. Yo darle a usted ese, ¿cómo se llama con el que lavamos el baño? El cepillo. Yo le doy a usted el cepillo y usted me hace caras. Ellos no. Pero lo más complicado de esto es eso, hermano, que yo oía y oía y decía el pastor, aquí todos maldecimos, aquí todos hacemos, aquí todos decimos, aquí todos nos comportamos. Y yo me quedé y dije, santo Dios. Hermanos, y aún así con ese tipo de palabras, esa gente anhela servir a Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestra vida? ¿Ya se preocupó porque faltan integrantes del grupo de alabanza? ¿Ya se preocupó de orar para que el grupo de alabanza esté media hora orando? Porque ese es el anhelo, el deseo. Ellos lo hacen, hermano. Se van antes. Y ahí está. ¿Ya se preocupó? Es que si usted no toma el cargo que le corresponde, como anciano le estoy hablando, como anciana, si usted no toma, si usted quiere delegar todo al pastor, usted está equivocado. Dios le dio autoridad. A cada uno de nosotros le decía, desde el más pequeño hasta más grande, tenemos que tener autoridad. No es venir nada más y sentarme y allá que los demás hagan lo demás. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, hasta cuándo vas a ser negligente? ¿Hasta cuándo, hermano? Que es negligente, que no nos importa. Eso es la negligencia, hermano. ¿Hasta cuándo? Así algorras como se vaya, como sea. No, así no. Mire, le decía, hermanos, vaya conmigo a Josué capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres?
Y señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recojan la tierra y la describan conforme a las heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí. Yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén y la medio tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, de la cual dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciendo: id y recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. ¿Se da cuenta? Dejaron la negligencia, hermanos. Miren, no se duerma. Aquí hay una de dos. Usted dispone, pero escúcheme, hermano, escúcheme. Ponga atención en lo que le voy a decir. Nosotros tenemos que estar media hora antes aquí. Si usted llega después de las 10, de las 11, ¿por qué media hora antes? Porque en esa media hora antes, no es que yo esté a las 11 en punto, no. Media hora antes, hermano. De las iglesias que el Señor me ha permitido conocer, solamente he encontrado una iglesia, una denominación que hace eso. Y no es toda, son muy pocos. Pero cuando usted se conforma en decir: bueno, llegué a las 11. No es llegar a las 11. ¿Quién le metió a usted llegar a las 11? Es llegar media hora antes, hermano. ¿Me están oyendo? ¿O no se oye? Hermano Melquiades, ¿a qué horas hay que llegar? A la hora. ¿A la hora hay que llegar? ¿A la hora hay que llegar? ¿A qué horas? Media hora antes. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que ministre mi vida. Para pedirle a Dios: usa a esa sierva inútil, a ese siervo inútil, y que de tu altar caiga tu gloria, caiga tu presencia. Usa a quien va a tocar la batería, Señor. Úsalo. Pero si llegamos a las 11:30, y si llegamos a las 12, y lo peor es que todavía llega a las 12 y se duerme, ¿qué hace aquí? ¿Me oyó? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, hermano? Es una burla. Eso es una burla. Estamos aquí. Mire, Josué habló con ellos y les dijo: dejen de ser negligentes. Quítese de su cabeza estar, hermano. Mire, yo todavía lo comprendo, porque trabajamos en la semana y tenemos un horario. Pero de verdad que yo me quedaba admirado con ese pueblo que conocí. Ellos dan todo por estar en el servicio de Dios y dicen: no, pues mi patrón es el que me tiene que cambiar el horario. Y no se preocupan. Toda la semana puede que usted diga: no, pues es que sí, trabajo, y de mi trabajo a mi recorrido pues llego tarde. El Señor sabe que llego tarde, no alcanzo. Hermano, pero en su mayoría los domingos, ¿hay alguien que de aquí que trabaje el domingo? Y entonces, si no trabajamos,
de perdido, hermano, el domingo que podamos estar aquí siendo personas responsables, que se vea que aman al Señor. Una de las características que me gustó en otra congregación que fuimos, hermano, el servicio. No son negligentes. ¿Sabe lo que hacían? Antes de que ellos se sentaran a comer, revisaban si ya todos, y hermana esto y hermana lo otro. Le digo a mi mamá, ya no sabían ni qué sacar ni qué dar los hermanos. Hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, imagínate que yo hubiese estado en un lugar de esos donde tristemente, hermano, no hay esa palabra que confronte. Yo decía, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué queremos, hermano? Cuando Josué les da ese mensaje, pues como que despiertan. Pero por eso les dije, póngame atención. Ellos despertaron de su negligencia. Ellos se pusieron, vamos a decirlo en el lenguaje actual, se pusieron las pilas. Es domingo y muchos de ustedes se van. Les vale. Ay, a mí qué me importa. Como hijo, yo estoy viendo lo que le gusta o no le gusta a mi papá. Como hija, yo estoy viendo qué es lo que ama o no hace mi papá. A mi papá nada más le gusta ir los domingos, a mi mamá nada más le gusta ir en los domingos y ya con eso es Dios, nada más una vez por semana. Eso no es Dios, hermano. Eso no es Dios. Cualquier cosa a la cual usted y yo pongamos en primer lugar, ahí está nuestro ídolo. Ahí está, hermano. Hablaba con una persona y me decía algo que quedó bien grabado en mi corazón. Dice, es que todos los días escuchaba la voz de mi abuela orar. Dice, y se tardaba como 1 hora, 2 horas en orar. Y quedó sembrado, hermano, en su corazón. Porque lo oía, lo escuchaba, lo veía, lo vivía. Decía, muchas de las veces mi abuela me llevó a la oración, dice, daban las 5 de la mañana, dice, y me cruzaba por atrás, dice, y nos íbamos a la oración, 5 de la mañana. Son las cosas que usted le enseñe, es con la disciplina que hagamos para el Señor, hermano. ¿Qué es nuestra prioridad? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? Hoy te estoy diciendo que hagamos un esfuerzo, que dejemos de ser negligentes. No, pero si nos venimos, hermano, la mayoría de aquí se hacen máximo unos 15 minutos. Podemos estar 10:30. ¿Cuántas de las veces el Señor no nos ha hablado que estemos temprano aquí? Ahora, si usted llega y no ve a nadie, usted venga. Si usted no viene a ver quién sí llegó el domingo, usted venga a pedirle al Señor que hable y ministre su vida, porque es su relación con Dios, hermano. Usted no está esperando que si fulanito vino, que si sultanito vino. Mira, hermano, mientras yo escuchaba la predicación hace 8 días, había cosas que pues eran buenas, pero yo decía, Señor, hermano, yo decía así, el Señor conoce mi corazón, yo decía lo siguiente, dije, Señor, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. Y si a veces como humanos nos equivocamos, ese error nos va a costar. Hermanos, vamos a darle cuentas a Dios del estar sentado aquí. ¿Qué está haciendo? Ese lugar que tú estás ocupando, un día Dios te va a pedir cuentas. ¿Y a qué ibas?
¿Y con qué corazón ibas? Mire, yo le dije que leyéramos Josué capítulo 22, porque mire lo que dice la palabra del Señor en Josué, el pasaje que leímos. Si usted se dio cuenta, Josué le dice a la tribu, dice, ya hubo una tribu, hubo varias tribus que recibieron su posesión. ¿Sí? No sé si se dio cuenta que leímos esa parte. Y también Josué les dijo, los levitas no van a tener parte porque ellos van a pertenecer al sacerdocio. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad al otro lado del Jordán. Ellos ya habían recibido su parte. Pero había la otra parte que era negligente y que no quería. Entonces ya se habían acostumbrado, hermano. Mientras leía esto, estudiaba esto, hay una porción atrasito que me gustó también, que dice que mientras ellos peleaban, hermano, Dios estaba con ellos, pero hubo ciertas cosas en las que se equivocaron. Por ejemplo, en Josué capítulo 16, versículo 10 dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Usted puede hacer lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Cómo, hermana? Dios les dijo que destruyeran todo lo que estaba enfrente de ellos, pero ellos dejaron ciertas cosas. Cuando nosotros empezamos a dejar ciertas cosas, por ejemplo, que diga, no, pues prende el celular, hermano, juéguelo, total, no pasa nada. Si empezamos a dejar ciertas cosas, dice la Biblia, hermano, que después les fueron como espinas a sus rodillas, le fueron como, más adelante usted lo puede leer, todo lo que les pesó no obedecer. Si usted y yo no nos alineamos, porque eso es alinearse, eso es hacer lo recto delante de la presencia del Señor. Mire, me llamaba la atención, tienen oración, hermanos, en la oración son aproximadamente como 150 miembros, pues en la mayoría en la oración están arriba de unos 80, y usted venga a las oraciones, usted ni se para, ni por sus luces, es más, a usted la oración ni le importa, así de sencillo. Que hay oración, pues haya Dios que los bendiga, los guarde y los ayude. Yo no tengo tiempo. De 150 había un aproximado de 80 personas en la oración. Y le aseguro que ninguno de ustedes se levanta a las 4 de la mañana, y sale del trabajo, porque muchos de ellos salen del trabajo y se van a la iglesia a orar. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Pregúntenos cuántos hay en la oración. Máximo unos 5 o 6 y ya. ¿Y dónde se queda usted? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no es prioridad Dios en nuestra vida. Esa es la verdad. Dios no es prioridad de nuestra vida. No es prioridad. Somos negligentes. Ya había un grupo que había poseído la tierra, hermanos, pero regrese conmigo lo que les estoy diciendo en Josué capítulo 22. Entonces, cuando pasa esto, este grupo que ya había recibido esa heredad, quiero que usted vea que el grupo que les acabo de decir ya había recibido su heredad. Pero quiero que no pierda esto. Los de Gad, los de Rubén y la media tribu de Manasés ya habían recibido su heredad al otro lado del ¿qué? Del lado del Jordán. Quiere decir que el Jordán pasaba y los dividía. Óigame muy bien. El Jordán pasaba y los dividía a ellos. Bueno,
Ya ellos se habían quedado ahí, ellos habían obedecido a la voz de Dios. Incluso cuando el pueblo pasa el Jordán, Moisés habla con ellos y les dice: oye, ¿saben qué? Échenos la mano para seguir poseyendo toda la tierra que Dios nos dio. Y ellos dicen: sí, nos podemos dejar aquí nuestras esposas y nuestros hijos. Dice: adelante, solamente ayúdenos a poseer lo que Dios nos va a dar, y cuando ya tengamos todo nuestro territorio, pues ustedes se regresan. Ellos van y hacen eso. Pero mire lo que dice el 22. Dice la palabra del Señor: entonces Josué llamó a las rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, ¿qué dice? Todo. ¿Y qué es todo, hermano? ¿Qué es todo? Todo es todo. Guardaron todo. ¿Qué voy a guardar? Es que si yo sigo en mi insensatez, si yo sigo, hermanos, y de verdad que yo me asombro. Yo me asombro porque Dios ha sido muy directo. Ya de verdad, mire, yo le voy a decir esto y tómelo y guárdelo en su corazón. Tómelo y guárdelo en su corazón, hermano, porque yo sé que Dios va a seguir revelando muchas cosas ocultas de aquí. Y las va a decir por nombre. Él ha tenido caballerosidad. No ha expuesto a nadie por nombre y apellido. Pero si usted sigue insistiendo en pecar, Dios lo va a hacer público todo lo que usted está haciendo en oculto. Y se lo advierto. Así es que deje de pecar, porque Dios lo va a avergonzar en público en este lugar. Así es que usted sabe, hermano, que con Dios no se juega. Deje de pecar, deje de estar haciendo el pecado en oculto. Cuando esto sucedió, ustedes han servido en todo, han obedecido a lo que Moisés, siervo de Jehová, les mandó, y habéis obedecido también a mi voz en todo lo que os sé. Pero no era Josué y no era Moisés. ¿Quién era? Era Dios hablando a través de Moisés y de Josué, y ellos obedecieron a la voz de Dios. Dios está pidiendo, usted dice: bueno, ¿cuándo se va a llenar esto? Cuando usted obedezca a la voz de Dios. No solamente esto es carga del pastor, es carga suya, pero es que usted no hace carga, usted no la hace su carga, a usted no le importa. ¿Cuándo se va a llenar esto? Cuando usted empiece a obedecer la voz de Dios. ¿Y cuándo es obedecer la voz de Dios? Estar practicando el pecado en oculto. ¿Cuál es obedecer la voz de Dios? Estar media hora antes aquí: Señor, y usa y trae palabra, y que tu fuego descienda. Pero si usted no oye la voz de Dios, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Mire lo que dice la palabra del Señor: no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. No, acuérdese que Él pidió que los ayudasen, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos mandamientos de Jehová vuestro Dios. Se cuidaron de guardar. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? Es que a esto Dios no le agrada. Que me voy a cuidar de no hacerlo. ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agrada que yo lo busque todas las mañanas en mi trabajo, en la escuela, donde ande, y que por la mañana diga tu misericordia, y que por la tarde diga como el salmista David: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Que digan: Señor, una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté todos los días en tu casa. Esas son cosas que a Dios le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? Hacer tiempo para Él.
¿Tienes cuidado de guardar los mandamientos? Hermano, ¿de verdad tenemos cuidado de agradar a Dios? ¿Usted cree que a Dios le agrade que usted llegue tarde? ¿Eso es tener cuidado? Le pregunto, ¿eso es tener cuidado? Tener cuidado es que cuando a usted se le antoje faltar, falte. ¿Eso es tener cuidado? Le pregunto, ¿es tener cuidado? No. Tuviste cuidado, dice la palabra del Señor, hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos que Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová nuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo habéis prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés siervo que Jehová os dio al otro lado del Jordán. Mire, y aunque ellos ya lo hacían, aunque ellos ya guardaban, aunque ellos se gozaban en guardar con diligencia lo que Dios les pedía, Josué les volvió a repetir lo que ellos ya hacían. Solamente que con diligencia cuides. Sé diligente en cuidar de cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, y que améis a Jehová vuestro Dios. Ámalo. Hermanos, nosotros no vamos a querer venir a orar cuando no amamos a Dios. La oración se nos va a hacer pesada, se nos va a hacer aburrida. Estar en el segundo culto, ay no, qué aburrido, es que me da un sueño. Eso no es amar a Dios. ¿Por qué se va? Porque no ama a Dios. Porque Dios no es su prioridad. Esa es la verdad. ¿O qué quiere que le diga? ¿Que le diga mentiras? Ahorita le puedo decir mentiras. Y le puedo decir, no, es que Dios conoce su corazón. Hermano, es que usted está tan ocupado. Vaya, hermano, váyase. Dios sabe que usted tiene otras prioridades. Vaya, Dios le perdona. Dice la palabra del Señor que el que no dejare padre, ni madre, ni hijos, no es digno. No es digno. ¿Y por qué no vino? Porque se quedó con sus hijos. ¿A dónde se fue? Se fue al parque. Pero aquí está. Cuando puede, aquí está. Cuando no puede, pues no está. Hermano, que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y sigáis, ¿a quién? Y le sigáis a Él. Y le sirváis, y ahí subráyelo, y le sirváis de todo vuestro y de toda vuestra alma. ¿Cómo? Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra. Y bendiciéndolos, Josué les despidió y se fueron a sus tiendas. Pero vamos a ver la historia. Por eso esta historia me gustó. Y también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, y a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volveos a vuestras tiendas con gran riquezas, con mucho ganado y con plata, con oro, bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín y vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galada, la tierra de su posesión, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, acuérdense que el Jordán los dividía, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán. Un altar de gran apariencia. ¿Quiénes? Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Qué hicieron? Un altar de gran apariencia. Bueno, este altar que ellos hacen provoca
un enojo a la otra parte del pueblo de Israel que queda del otro lado del Jordán. Y rápidamente van y dicen, oye, ya sabes que aquellos los de Gad, los de Rubén y la media tribu de Manasés hicieron un altar. Oye, ¿sabes qué? Vamos y hablemos con ellos porque eso que están haciendo está mal. No deben de hacer eso. Bueno, vaya conmigo en el 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Se enojaron tanto que iban a ir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Gad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Vas a brincarse al 17. Dice el 16, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta que prevaricáis contra Dios de Israel? Para apartaos hoy de seguir a Jehová y edificaos altar para ser rebeldes contra Jehová. ¿No ha sido bastante la maldad de peor en la que estamos aún limpios? En la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebelasteis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová y en la cual está el tabernáculo de Jehová. Y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Llega, dice la palabra del Señor, que llega Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y le dice, oigan, ¿por qué hicieron esto? Ya tenemos un altar. Miren, ahora, si la tierra que les poseyó les parece inmunda, brinquen el Jordán y hagan con nosotros un lugar, vénganse. Hermanos, pero usted recuerda que Josué les dijo que ellos hacían lo recto delante de Dios, que practicaban, que se esforzaban en hacer los mandamientos que Dios les había dejado. Bueno, Fines les sigue diciendo a ellos, dice el 20, ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de millares de Israel, millares, hermano, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Y esta porción de la Escritura, hermano, es una porción que usted y yo deberíamos de aprendérnosla. Es un texto que deberíamos de conocer. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Hay mucha gente que el día de hoy jura y jura en vano. Dice, no, de verdad te lo juro por Dios, sino que Dios me mate. Oh, hermano, y esa es nuestra insensatez. A veces hablamos, dice la hermana Marina, dice que la ignorancia es muy atrevida. Y a veces ignoramos muchas cosas y hablamos con atrevimiento tonterías. La ignorancia es muy atrevida. Y a veces nosotros nos queremos justificar. A veces nosotros decimos, pero Dios realmente conoce. Y lo que los del pueblo de la media tribu de Manasés, de Gad y de Rubén sabían. Por eso es que ellos podían venir delante de Dios y podían venir a decirle, Él conoce, Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Él sabe y hace saber si fue por rebelión o por prevaricación. ¿A Dios se le pasa algo? No, hombre, hermano, nada. Tenga cuidado con lo que usted está haciendo en oculto, porque Él sabe y va a hacer saber lo que usted está haciendo en oculto. Deje de hacerlo, deje de practicarlo, porque sobre aviso no hay engaño.
Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, Dios sabe si hemos hecho este altar para olvidarnos de Dios o para sacrificar holocausto, ofrendas o para ofrecer sobre él ofrendas de paz. El mismo Jehová nos lo demande. Ellos habían hecho un altar y dice, hermanos, no se podía hacer un altar. Dios ya había determinado cuál era el altar. Ellos tenían que ir hasta el lugar donde estaba el lugar de los sacrificios, el altar. Pero ellos con su corazón limpio, ellos con la integridad de su corazón. Véngase los viernes, estamos estudiando los salmos y estoy conociendo la vida de David. Por eso David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David podía acercarse. David no tenía vergüenza con Dios. David decía, examíname Dios y ve si hay algo inicuo, si hay algo, una transgresión, límpiame, lávame más y más de mi maldad. David tenía esa relación con Dios. David podía acercarse con manos limpias. Por eso escribe, ¿quién entrará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Por qué? Porque él conocía. Lea el Salmo 119, dice, Señor, enséñame a guardar tus mandamientos, a siempre tenerlos en mi mente, en mi corazón, a que no se me olviden. ¿Por qué lo pedía? Porque él sabía la relación que tenía con Dios, que era hombre y que posiblemente se le podía olvidar la palabra de Dios en cualquier momento. Por eso se acercaba con integridad y decía, aquí estoy, no vengo a ocultarte nada, pero también te vengo a decir que me esfuerzo todos los días por vivir tu palabra. Eso hacía David. Esforzarnos por vivir su palabra. Lo hicimos, mire lo que dice el pueblo, lo hicimos más bien por temor. Subráyelo. Lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Por eso lo hicimos. Los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés se preocuparon por sus generaciones. El mar los había dividido y estas 3 tribus habían quedado del otro lado y se preocuparon y dijeron, y si en algún momento ellos nos preguntan, ¿y por qué sirves a ese Dios? Pues si aquí no hay nada que acuérdense que todo había quedado después del río Jordán. Ahí habían hecho el altar donde se iban a hacer los sacrificios, todo. Pero entonces los de Gad se adelantan, hermano, porque Dios era su prioridad. Y ellos no se conformaron, no fueron negligentes, al contrario. Mire, otros como usted, como yo, bueno, ya pertenecemos a los de Israel, ya con eso nos basta. Ya somos del pueblo de Israel, con eso basta y sobra. Por eso muchos de ustedes dicen, con ser cristiano, basta y sobra. No es eso. Esa gente se preocupó de los suyos y entonces dice, más bien, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Mañana van a preguntar tus hijos, ¿y por qué ibas todos los días a la iglesia? Mañana van a preguntar. Mañana van a preguntar, ¿y por qué amabas tanto a Dios? Mañana van a preguntar, pero si no preguntan es porque te conformaste, es porque no quieres escalar, es que porque quieres ser un cristiano mediocre, un cristiano más del montón. Y si para eso, hermano, pues mejor váyase a disfrutar allá afuera del mundo. Mire, porque aquí ni va al baile, ni toma, ni fuma y como quiera no le echa ganas. Y como quiera se va a perder. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Váyase, disfrútese. Dice la Biblia que el que esté sucio, dígalo, el que esté sucio, ensúciese más. No te gusta estar, mijo, váyase a ensuciar.
Pero si estás aquí es porque quieres ir más y más echando mano de la vida eterna. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo quiero, y el que está limpio y el que es santo, santifíquese más. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy ocupando un lugar? Porque yo sí quiero llegar a la gloria. Yo sí quiero. Ese es mi anhelo, ese es mi propósito. Yo para venir a dormirme, yo para venir y hacer lo que yo quiera. ¿Por qué cree que las otras iglesias están llenas? Hay algo que... Mire, voy a terminar. Acuérdeme, porque a mí se me olvida. Hermana Marisela, le voy a pedir de favor que me acuerde. Voy a terminar el estudio de la resurrección y a ver si meto el de la vida eterna, cómo es el cielo. Pero después de eso quiero hablarles de las religiones, de todas las religiones habidas y por haber en el mundo. Y hay una cosa que el Señor ha ministrado en mi corazón hace tiempo, hace como unos 10 años, lo hacíamos con los jóvenes, estudiábamos cada una de las religiones del mundo. Pero hoy he analizado una que otra más a profundidad, hermano, y hay una característica en ellas. Y de lo que nos separa de ser la diferencia, de ser la sal de la tierra, es esa palabra: sed santos, porque yo soy santo. Con eso, lléveselo en mente, porque yo siempre le hago preguntas a Dios y gracias al Señor que el Señor me las contesta. Ayer me contestó una que yo creo que se la había pedido hace como unos 7 años y apenas ayer me la contestó, pero me la contestó dije, wow, me quedé impresionada. Pero contesta, Dios contesta, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Dice la palabra del Señor regresando. Lo hicimos más bien por temor. 25. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén, oh hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová y así vuestros hijos harían? ¿No tenéis vosotros parte en Jehová y así vuestros hijos harían que nuestros hijos deseasen? ¿De qué? Dejasen, perdón. Que nuestros hijos dejasen ¿de qué? Nuestros hijos. Nosotros quedamos del otro lado del Jordán, entonces nuestros hijos dejarían de temer a Jehová. Mire, si nosotros no hubiéramos hecho este altar, que nuestros hijos se nos descarrían, que nuestros hijos se olvidan. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, no, porque ya hay uno. Ya hay una orden de que nosotros tenemos que ir hasta donde está el altar. Pero nosotros vamos haciendo uno con un propósito de que nuestros hijos tengan temor de Dios. ¿Ve? Sino que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después. ¿Usted se ha preocupado de los que vendrán después de usted? Hermano, ni por la mente yo creo que le pasa a usted. Y por los que vendrán después de nosotros. ¿Qué quiere que se diga de usted? ¿Qué quiere que digan los después de usted? Dice que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana, vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Fíjese hasta dónde llegaba el pensamiento. Mire hasta dónde se preocupaban los padres. Mire hasta dónde eran diligentes.
Eso es ser diligente, eso es estar aquí, hermano, eso es estar escuchando la palabra en mente, cuerpo, alma y espíritu. Eso es estar diciendo, es que los míos, que son sus hijos, y luego la otra generación de mis nietos, necesito, Dios, que mis nietos también te sirvan. Pero para que sus nietos también sirvan a Dios, usted necesita dejar un estandarte, hermano. Usted necesita dejar un legado. ¿Y tu abuela qué era? Pues decía que iba a la iglesia, pero era bien maldicienta. Hay que dejar un legado, hermano. Y ellos se preocuparon, no solamente por sus hijos, sino que se preocuparon por las demás generaciones. Para que no nos digan mañana vosotros no tenéis parte con Jehová. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no conocemos generaciones familiares de nosotros que ya no van a servir a Dios? Ya no lo van a hacer. No lo van a hacer, hermano. Ahí se cortó, ahí ya no va a existir Dios, porque la primera generación no le importó. A la primera generación, o sea, ve cómo no nada más es yo vivo el presente, no, es yo vivo el presente, pero a mí me interesan los míos, y después de los míos me interesa esa generación que sigue. Eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que necesito ver por mí, por mis hijos y por mis nietos, para que en algún momento no digan, ¿y qué somos? Pues nosotros no somos nada, es más, Dios ni existe. ¿Cómo va a ser posible que haya una generación de hombres que vienen a la iglesia y que su generación se pierda? ¿Cómo va a ser posible? Entonces, si su generación se pierde, quiere decir que usted no vivió un evangelio verdadero, hermano, un evangelio que usted se desgastaba, usted se desvivía por el evangelio. Mi abuelo, mi abuela, cuando querían iban, y luego iban y se dormían, y luego iban y llegaban tarde. A esos ni les gustaba. Por eso están las generaciones, conozco de generaciones que no van a la iglesia y que los padres siguen yendo, pero ellos aborrecen todo lo que tenga que ver con Dios por el testimonio de los papás. ¿Me oyó? Por el testimonio de los papás. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si ya está aquí, póngase las pilas. Si ya está aquí, dígale a Dios, Señor, mira que no venga a perder el tiempo. Pues si ya estoy aquí, voy a pasar todo el día, entonces déjame conocerte, déjame experimentarte y déjame realmente saber y decir, ¿saben qué? Para ti ese es su Dios, pero para mí es un Dios vivo, grande, eficaz, poderoso, que puede cambiar la vida del hombre. Para mí ese es Dios. Si ya está aquí, aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo, llénese de Dios. Aprovechemos la oportunidad tan grande que Dios nos da, hermano. Se vino el agua y a muchos de ustedes les dio miedo porque pensaron que esto se iba a caer, pero no los vi doblados de rodilla agradeciendo a Dios, se pararon. Y yo le dije al Señor, como dijo Moisés, ese es tu pueblo, Señor. Era para que todo ese tiempo usted se hubiera quedado de rodillas agradeciendo a Dios, Señor, y si es el momento de irme, pues amén. Se llenaron de miedo. Y después se nos olvidó y pasó. Así es nuestra vida, hermano. Dice la palabra del Señor, sigo leyendo, Josué capítulo 22.
Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces les vamos a responder. Entonces les vamos a decir qué es lo que, por qué hicimos eso, por qué hicimos este altar. Hay un propósito por el cual estamos aquí, hermano. Usted le tiene que responder. ¿A qué vas a la iglesia? Yo voy a la iglesia a agradecerle a Dios todo lo que Él me da. Y me falta mucho por agradecerle. A eso voy a agradecerle. Si nos llegan a preguntar las generaciones por lo porvenir, mirad el símil del altar de Jehová. El símil es el ser igual. Mira la igualdad del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio. Además de altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Fitnes el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fitnes, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fitnes, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron las respuestas. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Israel. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. Subraya esa parte, la palabra Ed. ¿Cómo le llamaron al altar? Ed. Porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. ¿Cómo usted se va a ganar a sus generaciones? Levantando un altar en su vida llamado Ed, que es su testimonio. ¿Y qué aprendiste? Yo agradezco, siempre se los voy a decir, y agradezco a Dios primeramente por la vida de mis abuelos. Ellos han sido un testimonio. Y agradezco a Dios porque yo les he aprendido mucho. Ellos, mire hermano, a ellos no les importaba si estaban enfermos, a ellos no les importaba si tenían o no tenían, a ellos no les importaba si llovía, a ellos no les importaba si tenían frío. Siempre en la iglesia. Siempre en la iglesia. Y yo amo eso, estar en la iglesia. Pero no, nunca me lo dijeron. Nunca me dijeron, Diana, todos los días tienes que estar en la iglesia. Dieron testimonio con sus vidas. Les aseguro que a la edad de 91 años usted y yo dije, no, ¿a qué voy a la iglesia? Me canso. Mírelo, mire mi abuelo, mire la vida de mi hermana Julia, hermanos. Son ejemplo a nosotros. Son ejemplo a nosotros de que a pesar de la debilidad, porque son adultos mayores, hermano, aquí están. ¿Y sabe por qué están? Porque aman a Dios con todo su corazón. Esa es la razón. ¿Y qué se puede decir? Que levantaron un altar y que han dado testimonio con su vida de que al Dios que les sirven es un Dios grande, es un Dios poderoso. Y así como Dios los ha bendecido,
Dios puede bendecir también a tu familia. Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios. Dejemos a un lado la negligencia, dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejaréis de ser negligentes?